y ya estamos en su programa El Punto Es a través de www.alsusmultimedios.com y pues como cada martes nos encontramos ahora sí que poquito después de las 5 de la tarde, pero pues ya ven el tráfico en la ciudad y aparte el calor que está en verdad pegando con tubo, y pues él nos acompaña una vez más pues aquí nuestro historiador de cabecera, Fabián Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí para platicar un rato, charlar, como dices, pues sí, un día complicado por muchas cosas que están pasando, pero de las cuales haremos mención, pero claro, pues obviamente tenemos que esperar a que muchísimas cosas se aclaren y que haya información pues obviamente concisa y generada por, exactamente, veraz y certera. Y de la misma manera también nos está acompañando aquí nuestra compañera Erika León, que guapa, no soporta. Muchas gracias. No, ¿qué pasó? Yo la verdad a veces sí digo, chin, la regué, siento que estamos en una ir muy, muy, muy linda y yo ando así todo. Pero bueno. No, ¿cómo crees, Javi? Para nada. Y bueno, vamos a hablar sobre un par de temillas hoy. Dos de los que vamos a mencionar en este bloque, pues son fechas que acaban de pasar, ¿no? 19 y 24 de febrero. 24 de febrero. El 19 pues fue el Día del Ejército Mexicano, para ahora sí que todos los que vemos noticias y todo ese tipo de rollos, además de pues todas las malas noticias que llegamos a ver, pues también hay noticias que merecen ser mencionadas y recordadas, como las intervenciones que el ejército mexicano ha tenido con el plan de N3 en caso de desastres naturales, y valga la mención, es considerado el plan de N3 es considerado uno de los mejores a nivel mundial en la intervención de desastres naturales, ¿no? Así es. Y bueno, también del 24 de febrero, que pues obviamente fue el día de ayer, fue el Día de la Bandera. A mí no me dieron día de descanso, pero bueno. Creo que a nadie le tocó puente, ahora sí, ¿no? Así la bandera no equivale a descanso. Pero fíjate que yo creo que es muy importante que mencionemos, que hablemos sobre el Día de la Bandera, porque lo mencionabas, ¿no? En algún programa pasado, conozcamos nuestra historia, ¿no? Conozcamos por qué esta fecha está en el calendario. Porque estas fechas están en el calendario, porque obviamente, aunque no nos den el día libre, aunque no haya puente, pero yo creo que necesitamos y merecemos saber el por qué esta fecha se encuentra en el calendario. Antes que nada, para empezar con este tema, ¿sabían que hablando en el tema de la bandera, cuando la bandera se encuentra, ¿qué significa que la bandera se encuentre a media asta y que se encuentre ahora sí que hasta arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien así tiene por ahí una idea? No. Pues media asta, yo que sepa, es luto. Exactamente. Sí, se pone por lo regular cuando se conmemora el fallecimiento de algún héroe nacional. Un personaje ilustre. Se pone a media asta la bandera. Así es. Y ahora sí que con la bandera hasta arriba es para celebrar algún día como el día de ayer. Y fíjense que fue algo bien curioso. El día de ayer pues andaba por el centro y me tocó estar en el centro cuando estaban cuando le estaban ¿cómo se llama? Izando, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que ya me voy a callar y voy a No, pero también recuerdo la vez pasada nos encontramos en el Zócalo. Ajá. Y también justamente ese día me preguntaste qué está pasando y te dije, no, pues es que justamente a esta hora, por lo regular siempre a las 6 de la tarde se iza la bandera y se hace una ceremonia y así, justamente porque era lunes, pues era más protocolo, pero estábamos ahí sentados ese día y lo vimos y sí se nos hizo como de ay, ajá. Me voy a juntar más con ustedes. Sí. Llegamos ahí, yo estaba sentado y de repente digo, ¿qué onda? Así es, pero cuéntanos un poco más sobre de lo que trata el 24 de febrero. El 24 de febrero, pues sí, habría que ver entonces qué rollo con las banderas, ¿no? ¿De dónde vienen las banderas? Porque pues todos los países tienen banderas, entonces ¿cuál es el significado? ¿Y por qué? Más allá de, y ya después indagar un poco acerca de las banderas que ha tenido nuestro país, ¿no? La bandera que obviamente es uno de nuestros símbolos patrios y que aparte contiene a otro de los símbolos patrios que es el escudo, ¿no? Son dos símbolos patrios en uno. Entonces, pues aquí estuve investigando algunas cosillas y anduve viendo que las primeras banderas aparecieron por ahí de Babilonia, lo que ahora nosotros conocemos como Irán. Obviamente estamos hablando de tiempos no de nuestra era, sino antes de Cristo. Y estas primeras banderas más o menos como 300,000 años antes de Cristo. Y eran banderas principalmente de metal, ¿sí? Posteriormente se llegaron a encontrar también algunas banderas que son talladas en madera. Y van a empezar a funcionar las banderas en el mundo. Van a hacerse más famosas justamente en China en el siglo XII,
con la invención de la seda o con el descubrimiento de la seda. Gracias al descubrimiento de la seda, pues empezaron a elaborar entonces las banderas justamente en esta parte del mundo, y posteriormente pasaron a Europa, donde empezaron a tener pues bastante valor, ¿no? El rey Eduardo I, en el año de 1297, ya de nuestra era, ya después de Cristo, fue el que instaura y reglamenta que todos tenían que tener banderas, pero hablando de todos, ¿quiénes? En este caso estamos hablando de los barcos. Las banderas comenzaron a servir como medios de comunicación, ¿sí? Posiblemente vengo en alta mar y me comunico contigo a partir de mi bandera, o sea, sé de qué lugar vengo, incluso puede ser cuántos tripulantes vienen. Posteriormente también se van a popularizar mucho en todo el asunto de la piratería. Los piratas son unos de los que también usaban muchas banderas y eran muy características, ¿no? Entonces eso es lo que vemos alrededor del mundo. Ya las banderas que conocemos empezaron a aparecer más o menos como en el siglo XVI. Ya cada país empezó a tener su propia bandera, y fue en el siglo XVIII donde ya generalmente como país-nación debías tener tu bandera, ¿no? Como este dejo de reconocimiento. La primera bandera que tuvo nuestro país aquí, pues la legal fue la de 1820, 1821, pero desde la época prehispánica ya había estandartes, ¿no? Estandartes que también daban validez de los regimientos en ese entonces, de los ejércitos que había. Y una de las primeras banderas que se reconoce aquí en México, uno de estos lábaros, es la bandera que utilizó Hidalgo en 1810, la bandera de la Virgen de Guadalupe. Esa es una de las primeras banderas que, si nosotros ponemos así como una línea del tiempo de banderas, por lo regular siempre nos va a aparecer esa, la de Hidalgo, que no es un lábaro patrio tal cual, pero fue utilizada, ¿no? Ya hasta posteriormente vamos a ver la bandera del ejército trigarante, que es la primera que va a utilizar el verde, el blanco y el rojo, que todavía en esta parte el blanco representaba la religión. Ahorita ya el blanco representa la unidad, el verde por una parte representa la esperanza, y el rojo la sangre derramada por todos nuestros héroes y combatientes de todas las batallas y guerras que ha tenido nuestro país, ¿no? Entonces les digo, la primera bandera que trajo el verde, blanco y rojo fue la bandera del ejército trigarante, que es la bandera básicamente de Iturbide, ¿no? Cuando Iturbide él mismo llega al gobierno, que es de 1821 a 1824, va a instaurar él su propia bandera, ya con los colores en vertical, tal cual, igual verde, blanco y rojo, y con un águila mirando hacia el frente, ¿no? Y con también con símbolos más como de un imperio, porque es lo primero que sabemos que se tuvo aquí, ¿no? El primer imperio. Y a lo largo de la historia han existido muchas banderas en nuestro país, pero están legalmente reconocidas 4. La primera es esta, la de Iturbide. Posteriormente vamos a tener una bandera en el periodo de Juárez, 1857, ahí también va a haber una bandera que va a caracterizar este contexto. Posteriormente vamos a tener la bandera del Segundo Imperio Mexicano, que es la bandera que trae Maximiliano, que es una bandera bastante curiosa, que trae 4 águilas en las esquinas, que es el águila parte imperial, trae una corona, y aparte el escudo está más conformado como un escudo de armas completo, ¿no? Sí, como de estos escudos de las casas reales de Francia, de España, un poquito así se parece. Posteriormente vamos a tener reconocido ya el escudo que tenemos ahorita, que con el símbolo que lo conocemos ahorita, y va a ser hasta el año de 1968. Ya estaba como presidente Díaz Ordaz, y él fue el que instituye la bandera como actualmente la conocemos. Encarga a 2 arquitectos para que diseñen este escudo que nosotros conocemos. Uno de estos arquitectos se llama Francisco Epas y el otro Pedro Moctezuma. Ellos fueron los que diseñaron la bandera, el escudo de la bandera como lo conocemos tal cual. Y entonces ese ha sido más o menos el recorrido que ha tenido nuestra bandera. En el periodo de don Porfirio Díaz también hubo una bandera bastante característica, donde pues sobre todo lo que va cambiando en la bandera va a ser el escudo, ¿no?
El blend verde, blanco y rojo desde la fundación de México, desde el primer imperio, ¿no? Básicamente, pero pues esos han sido las modificaciones y los cambios que ha tenido nuestro lábaro patrio, ¿no? Así es. ¿Y por qué 24 de febrero se...? Claro que sí. El 24 de febrero lo instituye Lázaro Cárdenas, en el año de 1940, por un antecedente que tenía él de la primera vez que alguien juró la bandera, que fue Vicente Guerrero, justamente en el año de 1821, 1820, se me fue más o menos el dato, pero está por ahí. Él fue la primera vez que juró la bandera, el lábaro patrio, y entonces en honor a eso Lázaro Cárdenas instituye el 24 de febrero como el Día de la Bandera, que fue hasta el año de 1940. Hay un antecedente en 1937 también, donde ya se empieza a visualizar, pues tener un día específico para conmemorar a nuestro lábaro patrio, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahora sí que he ahí porque el 24 de febrero conmemoramos el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Y tenemos otra fecha que también es, pues ahora sí que como lo decíamos al principio, ¿no? Es de estas fechas esos días que no nos dan libres. Que no están feriados, pero que están feriados, deberían. Pero que deberían, espero. Y es el Día del Ejército Mexicano. Y ahora, ¿y por qué el 19 de febrero es el Día del Ejército Mexicano, querido Fabián? Bueno, también viene hacia la instauración, que también fue hecha por Lázaro Cárdenas, pero esta fue en el año de 1937, donde cambia la denominación de Secretaría de Guerra y Marina y se vuelve la Secretaría de la Defensa Nacional. Justamente fue en el año de 1937 donde Lázaro Cárdenas pues instituye este día ya también como el Día del Ejército, ¿no? Y pues el ejército también tiene una historia muy larga, que también muy similar a la de la bandera. Tiene sus inicios pues desde los ejércitos, podríamos decirlo, mexicas, desde la época prehispánica. Desde ahí el ejército era una parte muy importante para los mexicas, ¿no? Todos aquellos que estudiaban en el Tepochcali, que era la escuela como... ¿De guerreros? De guerreros, de un poquito más, de menos nivel, porque los que tenían un poco más de nivel estudiaban en el Calmecat. Ajá, sí. Lo que estudiaban ahí básicamente era guerra. ¿Sí? Sí, era básicamente dedicarte a la guerra, ¿no? Y pues sabemos que los mexicas pues le daban mucho valor, mucha importancia a esto de la guerra, ¿no? Sabemos que había también una concepción muy diferente acerca de cómo eran las guerras, ¿no? Por lo regular en estas guerras no era tanto de matanza, sino más de capturar y sacrificar posteriormente, ¿no? Más que de llegar y erradicar un pueblo y quemarlo, ¿no? Eso como que no... Era como rendirle un tributo, ¿no? Exactamente. De las famosas guerras floridas, por ejemplo, que incluso eran como tradicionales y eran... De aquí, pobre Javi, pues le ha de calar todavía lo de las guerras floridas, ¿no? Pobrecito de mí, haber nacido en mi estado. Y ya posteriormente, a la llegada de los españoles, pues vamos a tener un ejército colonial, que nunca fue tan grande, pero pues a final de cuentas se instauró aquí en México para protección, ¿no? Del propio país, de amenazas extranjeras y todo eso, durante estos 300 años que tuvimos de colonia, ¿no? Desde 1531, que más o menos fue la fundación, hasta 1800, ¿no? Que ya fue la etapa de la independencia. Y en la etapa de la independencia, pues obviamente vamos a tener una separación de los mandos del ejército. Claro. Vamos a tener por una parte el ejército realista y por el otro lado el ejército de los conservadores, ¿no? Ok. Y ahora sí que ¿cuándo es que bueno, ya nuestro ejército, vamos a decirlo así, ya empieza a tener, vamos a decirlo así, como tal una presencia después de haber cambiado de nombre, como tal? ¿Cuándo, a todo partir de qué fecha crees que ya como tal se empieza a denominar así ya como tal por la gente ejército mexicano? Y a mí me parece que durante toda esta etapa, como eran dos bandos, pues no había como una conformación tal cual de un ejército, sino pues eran dos bandos diferentes, ¿no? Cada uno con sus... pros y contras y con sus propias necesidades, ¿no? Y va a ser, yo creo que hasta una vez más en el gobierno de Juárez, en el año de 1857, donde va a llegar Comonfort y va a unir entonces ya los dos bandos, y entonces ahí ya se va a crear un solo ejército mexicano, ¿no? Bueno, esta
Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Como se empezó a conocer en ese entonces. Les digo, fue hasta el año de 1857. Va a empezar con 12 batallones, se va a dividir en 12 batallones. Y también van a ser 12 de infantería, ya se van a dividir a nivel nacional, ¿no? Okay. Empiezan, ya saben, los famosos regimientos, ya como ahorita los conocemos más o menos. Pero ahí en ese entonces, cuando empezó, solamente eran 12. Sí, 12 estados que principalmente tenían. Que vamos a decirlo, que estaban defendidos, por así decirlo, ¿no? Y que va a durar también muy poquito tiempo, porque después de ahí va a venir todo el rollo de la Revolución Mexicana. Y en la Revolución Mexicana, pues también se va a dividir todo, ¿no? El mismo ejército en la Revolución Mexicana, pues va a ser el que tenga menos hombres, ¿no? En la Revolución Mexicana, el ejército mexicano tenía alrededor de 50,000 hombres. Y mientras tanto los rebeldes eran más de 200,000 hombres, ¿no? Sí, entonces claro. los rebasaban muchísimo en número. Y luego por ahí algunos datos interesantes acerca de el ejército. Por ejemplo, en el año de 1820 fue creada la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, mira. Justamente en el año de 1920, pues obviamente ya con la invención de los aviones y todo eso. Y es evolucionar. En el año de 1925 empieza el colegio militar, la educación militar, tal cual, promovida principalmente por Joaquín Amaro, un personaje bastante interesante que fue militar durante todo ese tiempo. Bueno, recordemos que en esta etapa de la que estamos hablando, nuestros presidentes eran militares. Claro. Todos, Sí, todavía hasta acá. Y fíjate que ese es un dato muy interesante, ¿no? No recuerdo exactamente cuál fue, Porfirio Díaz, si no me equivoco, fue el último presidente mexicano, no, que fue militar. No, y eso es hasta nuestros tiempos, y el último presidente va a ser Ávila Camacho, justamente el poblano, y ya de ahí vamos a empezar con la etapa del civilismo de México, con Miguel Alemán Valdés, es el primer presidente civil, cuando dicen que el presidente se baja del caballo y se sube al Rolls Royce, ¿no? Deja el traje militar para ponerse el traje y corbata, ¿no? Sí, fue hasta 1946, hasta ahí, 1946, que va a empezar ya los presidentes civiles, tal cual. Obviamente antes hubo algunos por ahí, pero la gran mayoría en la historia habían sido militares, ¿no? Fíjate que ahora sí que este dato lo andaba checando por ahí en algún documental hace algún tiempo, y decía que es en ese momento en el que es un punto clave para México. Ahora sí que el hecho de que el ejército se separe, pues, de las funciones, vamos a decirlo así, pues, de gobernar, ¿no? De gobernar, como tal, y eso pues obviamente para México es completamente un cambio, ¿no? Porque venir de un régimen militar al pasar a uno en el que, pues, ahora sí que la cabeza del país es civil, solamente influye grandes cambios, ¿no? Es como para toda la gente que obviamente que tiene por ahí algún conocido que sea parte del ejército o que haya formado parte del ejército, obviamente pues son disciplinas completamente distintas, ¿no? Desde la manera en que te paras, te duermes, ¿no? En cómo vives, etcétera, etcétera. Más estricto, etcétera. ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, el trabajar como militar, el trabajar como soldado, en algún momento yo he llegado a platicar con alguno de ellos y si te dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que es una rutina bastante estricta, es para temprano, es haz esto, es aquello, es pues, obedece, es esto y así, así. Entonces yo creo que sí debemos, pues, agradecer a la gente que tomó la decisión de volverse militar, ¿no? Porque como todo trabajo, claro, es un trabajo, claro. Exactamente, como todo trabajo requiere de ciertas aptitudes, ¿no? Para poder, pues sí, desarrollarlo, ¿no? Y como lo comentábamos al principio, por ejemplo, yo creo que lo más notorio que podemos mencionar de nuestro ejército son estas intervenciones en el caso de los desastres naturales, ¿no? Es como ya lo decía, ¿no? Cuando el plan de N3 se activa, la manera en que ellos actúan y todas las porque cuando decimos ejército lo primero que pensamos es uniformes, pistolas, armas y todo lo demás, claro. ¿no? Y fíjate que algo muy interesante que a mí me ha tocado ver, hace algún tiempo pues yo me encontraba trabajando en este tema de lo que es prevención un tanto más de lleno, ya con elementos de K9, o sea, los binomios que entrenan perros para la búsqueda en caso de desastres, ¿no? Y fíjate que dentro de
ese tiempo en el que yo estuve trabajando, lo que me dejó más asombrado y lo que me dejó así con un muy buen sabor de boca fue un congreso de protección civil aquí en la ciudad de Puebla, en donde pues obviamente el ejército tenía su, vamos a decirlo así, su participación bastante marcada, en donde pues veías, o sea, pues, como un Homer que regularmente decimos, es para andar echando balazos, ¿no? También estaban adaptados para lo que es las tareas de búsqueda y rescate, ¿no? Y yo creo que otro de los ejemplos más claros y cómo la disciplina de los integrantes de nuestro ejército ha generado cosas muy padres, pues es esta perrilla Frida, ¿no? Que tuvo pues una participación muy importante durante los sismos en general todo el ejército, ¿no? Tuvo una participación en todo esto, ¿no? También como dato interesante y que justamente se junta con las dos fechas, es el ejército mexicano el que tiene la responsabilidad de hacer las banderas. Ellos hacen las banderas, las elaboran, las pintan, tienen sus propios talleres para hacer las banderas, las monumentales, las que se ponen en las zonas militares, la que vimos ese día que hicieron en el Zócalo, son hechas justamente por militares, con hilos especiales obviamente, son casi hilos metálicos, y las que son muy grandes las pintan a mano. Yo también había escuchado en algún momento ese. Entonces, pues ahí juntando las dos fechas ya tiene mucho que ver. Oye, Fabi, y hablando de esto, acabas de mencionar que ellos las pintan. ¿Usan alguna pintura en especial? Pues me imagino que debe ser pintura para tela, ¿no? Sobre todo las monumentales son las que pintan a mano, hacen el escudo. Sí, claro. El escudo, porque sí tienen varias técnicas para hacer el escudo. También puede ser bordado, si la bandera no es tan grande, pero principalmente en estas que son monumentales, sí, por lo regular sí es pintado a mano. Así es. Pues ahora sí que recordemos, lo importante es, más que festejar o celebrar, tomar en cuenta estos días, ¿no? Claro. Tomar en cuenta que por algo están en el calendario, ¿no? Sí. Y que forman parte de lo que es nuestra identidad pues, nacional, ¿no? Y bueno, antes de que nos vayamos a corte, les vamos a chismear de qué vamos a hablar en el próximo bloque. De esto mismo que acabo de mencionar, identidad nacional, ¿no? Cómo estos símbolos, como lo es el escudo de la bandera como tal, y yéndonos a cosas un poco más, vamos a decirlo así, habituales, amables y cotorras, desde, no sé, el mariachi, el Día de Muertos, sí, claro. El tequila, por ejemplo, el 16 de septiembre, etcétera, etcétera. Las manteconchas, ¿no? Los taquitos de canasta, no sé, claro. Todos esos elementos que pueden ir desde, vamos a decirlo así, ser tan complejos, claro, ¿no? Como lo pueden ser algunas tradiciones, ¿no? Porque a pesar de todo México sigue siendo pues un país muy tradicional, claro, muy católico. A pesar de convivir y coexistir con otras religiones, México, el catolicismo de México, la Virgen de Guadalupe, la Basílica ahora sí que en la Ciudad de México y muchas otras cosas más que vamos a mencionar en el siguiente bloque forman parte de nuestra identidad nacional. Y también, bueno, de manera muy personal me gustaría hacer el comentario de que esto de las fronteras se abran y que vayamos a conocer el mundo, sí está muy padre, pero en muchas ocasiones pues desafortunadamente ha traído tanto pros y contras, ¿no? Tanto claro. Ha traído como un enriquecimiento ahora sí que de los conocimientos en algunas tecnologías, en algunos rollos literarios, pero también a veces nos ha hecho perder un poquito de identidad, la exactamente, de lo que tenemos, ¿no? Y la visión de lo que tenemos, y a veces también ha llevado a que no valoremos un tanto de lo que son nuestras raíces. Pero vamos a hacer un pequeño corte musical y en un momento regresamos. Estamos en su programa El Punto Es a través de www.ansusmultimedios.com.